Así que comenzamos. Muy bien. Vamos a ver, estos son tres problemas que vamos a ver del BIR. Son ejemplos resueltos, o sea que en el BIR quinta edición, con la misma nomenclatura que ustedes encuentran en el cronograma, van a encontrarse estos mismos ejemplos resueltos. Así que por ahí ténganlos de referencia, ¿verdad? Y los vamos a repasar ahorita. Recuerden que ya vimos concepto de deformación y vimos concepto de esfuerzo. Resulta que cuando nos encontramos un problema estáticamente indeterminado, siempre nos va a resultar útil recurrir o necesario más bien recurrir a ecuaciones adicionales. ¿De dónde vienen esas ecuaciones adicionales? En los problemas que nosotros vamos a ver en este curso, esas ecuaciones adicionales vienen de un planteamiento simplísimo relacionado con deformaciones. Es decir, las deformaciones nos van a ayudar a plantear ecuaciones adicionales de equilibrio. Perdón, adicionales a las de equilibrio. Entonces veamos este problema. Se trata de una varilla, eh, vamos a ver si nos especifican por aquí el material. No nos especifican el material, pero una varilla que está recubierta por un tubo, ¿verdad? Este tubo le da vuelta a esta varilla y en este extremo ambos elementos, la varilla y el tubo, están unidos a una placa rígida. De manera que cuando nosotros aplicamos esta fuerza P, esa fuerza P actúa de una manera que ahorita vamos a ver tanto en el tubo como en la varilla, porque la placa a la que están unidos fuerza a que ambos se muevan, ambos elementos, ambos materiales se muevan como una sola pieza. Ese es un problema estáticamente indeterminado. ¿Por qué? Y aquí es donde hay que ponerle muchísima atención a un error común. ¿Cuál es el error común? Suponer que la mitad de esta fuerza va para el tubo y que la mitad de esta fuerza va para la varilla. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. No hay ningún fundamento para suponer esa distribución. Recuerden que, ¿qué diría la ecuación de equilibrio? Si yo corto por aquí, habría una fuerza en la varilla y una fuerza en el tubo, y la ecuación de equilibrio diría nada más la fuerza en el tubo más la fuerza en la varilla menos la carga aplicada suman 0. Pero esa ecuación de equilibrio única que tengo en este momento no me permite saber cómo se reparte la carga. Por eso este es un problema estáticamente indeterminado, es decir, no basta con esa ecuación de equilibrio. Bueno, aquí tenemos, yo les voy a pasar el PowerPoint de esta presentación, pero tenemos una longitud de 30 pulgadas, un área de la varilla de 0.075 pulgadas cuadradas, un área del tubo de 0.1 pulgadas cuadradas y unos módulos de elasticidad del material de la varilla de 30 por 10 a la 6 y del tubo de 15 por 10 a la 6. Entonces, aquí hay una guía de cómo vamos a resolver nosotros este problema. Porque aquí dice, dibújese el diagrama de carga de flexión para el conjunto cuando se aplica una fuerza P.
¿Qué significa el diagrama carga de flexión? Significa que yo voy a aplicar una fuerza P y este conjunto se va a alargar una distancia delta. Entonces, este gráfico simplemente va a decir para cada valor de P, cuánto vale delta, que es lo que se estima este conjunto. Como vamos a ver, esa es una información fundamental. Y recuerden que les comenté que me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Cómo se distribuye la carga entre el tubo y la varilla? Ya les dije que no eran partes iguales, pero ¿cómo se distribuye? Entonces, para eso hay que resolver la indeterminación estática, recurriendo a ecuaciones de equilibrio y a ecuaciones adicionales de compatibilidad de deformaciones. ¿Qué significa ecuaciones de compatibilidad de deformaciones? Bueno, como les dije ahorita, tubo y varilla están unidos a esta placa, de manera que lo que se estira el conjunto es lo que se estira el tubo y lo que se estira la varilla. Precisamente, la forma en que se reparte esta fuerza P entre el tubo y la varilla es la que hace que los dos estiren lo mismo. A eso lo llamamos ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos materiales diferentes. Vean, uno tiene un módulo de elasticidad de la varilla de 30 por 10 a la 6 PSI, el tubo de 15 por 10 a la 6 PSI, y son materiales elastoplásticos, idealmente elastoplásticos. Eso quiere decir que la varilla cede a 36.000 libras por pulgada cuadrada, entre influencia, y el tubo a 45.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces son dos materiales completamente diferentes. Razón de más, o sea, no solo son diferentes en el área, sino que en sus propiedades. Eso precisamente refuerza la imposibilidad de que de antemano nosotros demos una distribución arbitraria de las fuerzas en el tubo y en la varilla de la mitad de la carga. Entonces hay que tener en cuenta esas características de los materiales, ¿no? Este método que vamos a aplicar es un método que hay que dominar, hay que entender completamente. Siempre pongo un problema de estos en el examen. Me refiero a un problema de este tipo, ¿verdad? Estáticamente indeterminado, con materiales diferentes, con características diferentes. No igual a este. Bueno, por lo menos no es la oferta, ¿verdad? Eso no significa que no pueda hacer. Pero bueno. Veamos unos datos importantísimos para empezar. ¿Cuánto es lo más que está? Vamos a ver qué tengo yo por aquí en mi disposición. Vamos a ver. No es lo más correcto, pero voy a ver. Vamos a tratar esto. Yo dibujo bien a mano alzada, pero con un lápiz. Y estos aparatitos no ayudan mucho. Aquí está P. Estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre que me faltó. Ahí es donde se me va. Porque estoy cortando aquí. Estoy cortando ahí. Entonces, ¿cómo se equilibra esta P? Esta P se equilibra con una fuerza en la varilla. Y voy a poner colineal, porque así tiene que ser, ¿verdad? Para que haya equilibrio, aunque resulte de los esfuerzos que hay aquí y de los esfuerzos que hay aquí, una fuerza en el cubo.
Entonces ya dije que la ecuación de equilibrio dirá que fuerza en el tubo más fuerza en la varilla, habiendo cortado aquí, insisto, fuerza en el tubo más fuerza en la varilla equilibran P, ¿no? ¿Cuál es el máximo valor independientemente de cuánto valga P? Porque vean que aquí no nos están diciendo cuánto vale P. Nada más dibújese el diagrama de cómo varía en función de los cambios de P. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que puede valer la fuerza en el tubo y cuánto es lo máximo que puede valer la fuerza en la varilla? Pues aquí tenemos la clave, porque resulta que la varilla entra en fluencia a 36.000 libras por pulgada cuadrada. O sea, el máximo esfuerzo para un material elastoplástico. Estas 36.000 libras por pulgada cuadrada multiplicadas por el área de la varilla me dan la máxima fuerza que es capaz de resistir este material. Y esta área en el tubo, por este esfuerzo de fluencia en el tubo, da el máximo valor que resiste. Entonces, ¿cuáles son los máximos valores de cada una de estas fuerzas? Máximos valores independientes entre ellos. Máximo posible. O sea, el tubo, lo más que puede aguantar es esto, por esto, y la varilla lo más que puede aguantar es esto, por esto. Eso es lo que estamos calculando aquí. Máxima fuerza en la varilla, 2.7 kilos. Máxima fuerza en el tubo, 4.5 kilos. Dije independientemente, o sea, nada más fui a calcular esto y nada más fui a calcular esto tomando en cuenta solo la varilla, esfuerzo y área. Solo el tubo, esfuerzo y área, ¿no? Recordemos que estamos hablando de materiales elastoplásticos. O sea, este es un material, cualquiera de estos dos son materiales, esto es una recta, que se va cargando, entra en fluencia. Y entonces, una vez que llegó a este máximo esfuerzo de fluencia, también alcanzó en ese momento una deformación de fluencia. Hasta ahí el comportamiento fue elástico. Eso quiere decir que también puedo encontrar cuál es el alargamiento que debería tener la varilla justo para alcanzar esta fuerza. ¿Y cuál es el alargamiento que debería tener el tubo justo para alcanzar esta fuerza? ¿Por qué? Porque por este lado calculo fuerza y por este lado calculo alargamiento. Entonces vean que alargamiento es, por definición, deformación por longitud. ¿Cuál deformación? La de fluencia. Como aquí nos daban solo el módulo de elasticidad, que es esta pendiente, entonces divido esfuerzo entre módulo de elasticidad para encontrar la deformación de fluencia y la multiplico por la longitud. Entonces me da que la varilla tendría que alargarse 36 por 10 a la menos 3 pulgadas para alcanzar su fuerza de fluencia y el tubo tendría que alargarse 90 por 10 a la menos 3 pulgadas. Insisto, datos independientes. Y les recuerdo que me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿A qué me refiero cuando digo independientes? Bueno, que cuando yo estoy analizando la varilla no pienso en el tubo y cuando estoy analizando el tubo no pienso en la varilla. Eso es como si tuviera la varilla sola y comienzo a aplicarle una carga y veo cuando entra en fluencia. Este diagrama, vea que esto es fuerza y esto es alargamiento. Esto no es un diagrama de esfuerzo de formación. Es lo que llamamos un diagrama P delta. Carga versus alargamiento.
Eso quiere decir que si yo cojo esa varilla, insisto, solita, y le voy aplicando una carga, lo más que aguanta es 2,7 kips y se habrá estirado 36 por 10 a la menos 3 pulgadas. Y si hago lo mismo con el tubo llegará a tener una máxima fuerza de 4 kips en el momento que se habrá alargado 90 por 10 a la menos 3 pulgadas y ahí entra influencia. Aquí había entrado influencia la varilla. Diagramas P versus delta. Hasta aquí, vuelvo a insistir, están separados, analizados por separado. Pero la realidad es que están juntos. Entonces, ¿cómo es que analizo ese comportamiento conjunto de los dos? Bueno, sumo estos dos diagramas. Por esa razón, estos dos diagramas deben trabajarse con mucho cuidado, porque tienen que tener la misma escala por un lado y por otro lado. Bueno, la misma escala para analizarlos gráficamente. No necesariamente si uno va a resolver el problema solo de forma analítica, que yo no aconsejo. Somos muchos ingenieros, no todos, pero somos muy visuales, ¿verdad? Recuerden que las dos piezas están unidas por esta placa y entonces se estiran lo mismo. Eso quiere decir que si yo hago coincidir este eje con este eje, puedo sumar los dos diagramas, y es lo que tengo. Vean que en 90 por 10 a la menos 3 pulgadas de alargamiento, ¿qué es esto? El tubo tiene 4.5 kips de carga que está ahí aplicada y la varilla, bueno, aquí no está 90 marcado, pero 90 es como por aquí. 90, en 90 la varilla tiene 2,7 kips. Entonces aquí hay 7.2 es 4.5 kips más 2,7. 7.2. En ese momento las dos piezas estaban alargadas 90. Es lo que tengo aquí, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Porque es un dato importantísimo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en 36 por 10 a la menos 3 pulgadas? Bueno, como esto es una recta, por triángulos semejantes, yo puedo saber que si a 90 corresponden 4,5, a 36 corresponderán 1,8. Entonces, 4.5 es 1,8 más 2,7. Entonces, ¿qué es este diagrama? Este diagrama es lo que se está alargando todo el conjunto y la suma de las fuerzas que hay en la varilla y en el tubo, es decir, la carga aplicada en el sistema. Entonces, esto es lo que llamamos un diagrama P versus delta. Importantísimo de analizar. ¿Por qué? Porque esta pendiente que tenemos aquí es la suma de esta pendiente más esta pendiente. Esta pendiente más esta pendiente. ¿Qué es esta pendiente que tenemos aquí? Solo esta. Bueno, son paralelas. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos decir, si quieren verlo así, es que es esta pendiente más esta pendiente, porque este es cero, ¿verdad? Eso quiere decir que mientras fuimos cargando
ese conjunto hasta 4.5 kips, los dos elementos sostenían, los 12 elementos se oponían a estirarse. Los dos. Por eso suman sus pendientes. Mientras que aquí, solo el tubo, porque ya la varilla aquí entró en fluencia. ¿Qué significa que la varilla haya entrado en fluencia? Que no opone resistencia a ser estirada. Es decir, la misma resistencia está haciendo la varilla cuando llegó a 36 por 10 a la menos 3 pulgadas hasta, y más hasta 90 por 10 a la menos 3 y más sin agregar resistencia. Entonces, vuelvo a decir, esto es un diagrama que denominamos diagrama P versus delta. Importantísimo en este análisis, porque este diagrama resume la solución del problema estáticamente indeterminado, que por cierto es estáticamente indeterminado en este tramo nada más. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay, vamos a ver este dibujito que teníamos por aquí. Vamos a rescatar un dato. A partir de 36 por 10 a la menos 3 pulgadas, la varilla solo resiste 2,7. Entonces, cuando esto de aquí es, yo podría escribir aquí, vamos a ver. La varilla tiene 2,7. La varilla, fijos. No me quiere responder esto. Mira, la varilla llegó a 2,7 y ahí se quedó. Entonces, ya aquí no es un problema estáticamente indeterminado. A partir de ahí, ¿por qué no es estáticamente indeterminado? Porque si yo sigo aumentando la fuerza, después de los 4.5 kips, todo ese incremento que haga después de 4.5 kips, los va a resistir. Entonces ya no es un problema estáticamente indeterminado porque no tengo que averiguar qué pasa con la varilla. Vamos tal vez a parar ahí para dar un chance para consultas.